Buenas tardes, señores, con todos los presentes. Como siempre, acompañándoles en este ciclo de conferencias que damos el día miércoles a las 5 de la tarde sobre Microsoft SQL Server, orientado al curso que se dicta dentro de la plataforma. Soy Walter Moncada y en esta oportunidad les traigo el tema de agrupar, limitar y filtrar en conjunto. Estamos adentrándonos un poco a los conceptos de filtros, a las consultas múltiples, a las consultas agrupadas que podemos hacer dentro de Microsoft SQL. El verdadero potencial, como lo hemos mencionado ya en algunas oportunidades, radica precisamente en las consultas que podemos hacer de nuestra base de datos. Vamos a empezar entendiendo que para agrupar, filtrar y limitar en conjunto, tendríamos que usar algunas cláusulas o funciones propias del trabajo con select, que tenemos en este caso top, el table sample, el group by, el having, el distinct y el exit. Todas ellas dentro de este contexto para agrupar. Claro, entendemos que dentro de agrupar tendremos que usar funciones especiales como sum, count o average o max o min, ¿no? Dentro de la consulta, pero tenemos que agregar algunas cláusulas que son las que precisamente estamos mencionando allí. Vamos a explicar ligeramente cada una de ellas y luego lo vamos a hacer a manera de ejemplo con nuestro paquete correspondiente. Cuando usamos la cláusula de SQL top, especificamos cuántos registros queremos que nos devuelva la consulta. Esto es muy importante porque a veces tenemos una tabla, sobre todo las tablas de facts o de hechos, que están cargadas de registros. Estamos hablando pues de 2 millones, 3 millones de filas. Y entonces hacer una consulta de esa cantidad de registros no siempre es muy prudente. Sobre todo porque va a demorar algunos minutos, probablemente. Y a pesar de que el SQL tiene un factor operativo que memoriza o que guarda en memoria el formato de consulta que nosotros demos, de todas maneras siempre hay un tiempo que podríamos evitarlo cuando usamos la cláusula top, salvo de que sea necesario trabajar con todos los registros. La cláusula select top es útil en tablas grandes, como miles de registros, ni siquiera miles, millones de registros. Si tenemos una data, por ejemplo, de una empresa, yo tengo un cliente, por ejemplo, que trabajo con él desde el año 2004, ya imagínense la cantidad de registros que tenemos en el registro de ventas o en el registro de compras o en las transacciones del almacén. Entonces, devolver una gran cantidad de registros puede afectar el rendimiento. El aspecto del uso de top es bastante simple, ¿no? Ponemos un select top, ponemos un número y si queremos que sea a nivel de porcentaje, le agregamos la aplicación o la cláusula percent, ¿no? Y luego hacemos un conjunto de columnas que queremos mostrar y tenemos que indicar desde qué tabla y las condiciones, dado el caso, un where simple o un where múltiple o un from múltiple también podríamos hacerlo de esa manera. Acá tenemos unos ejemplos bastante simples para entender. Por ejemplo, si yo hago esta instrucción, le digo que quiero mostrar los 3 primeros registros, todos los campos de la tabla de clientes. Entonces simplemente le digo top 3 y me muestra los 3 primeros registros. ¿Ya? Si hacemos una instrucción como la segunda, le decimos el 50% de la tabla de clientes. O sea, si los clientes son 50,000, el 50% de 50,000. Si son 1,000 clientes, el 50% de los 1,000 clientes. Y si hacemos algo como esto, ya ponemos una condición. Podríamos poner la condición, por ejemplo, que nos muestre los 3 primeros clientes cuyo país sea Alemania. Y entonces podemos hacerlo de esa manera. Así que el top, de alguna manera, sí lo hemos visto dentro de la secuencia de búsquedas o de consultas simples.
porque el top es una cláusula, pero en este momento vamos a emplearla dentro de otro contexto, que es precisamente lo que estamos tratando el día de hoy. Este atributo, esta cláusula es muy interesante, sobre todo cuando estamos haciendo algunas pruebas. Más aún cuando estamos haciendo algunas pruebas. Yo suelo usarlo, por ejemplo, cuando quiero probar una rutina y quiero ver todas las posibilidades que tiene mi rutina, ¿no? Porque a veces si sesgamos un trabajo con un cierto grupo de registros, es probable que no notemos algún detalle o no capturemos una excepción que va a ocurrir en algún momento. Esto a partir del SQL 2005, lo que hace TableSample es una cláusula para una consulta, pero una consulta basada en un mecanismo pseudo aleatorio de filas, que se basa en un porcentaje o un número de filas. En realidad es poco entendible esto de decirle a la máquina que quieres 1000 registros aleatorios. En realidad la máquina tiene su propio manejo de semilla, como todo manejo pseudo aleatorio, pero también podemos crear una semilla y obligarle pues que sea de esa manera. Ahora, lo que sí hay que entender es que esta cláusula solo funciona con tablas locales, ¿no? No podemos usar vistas o tablas derivadas porque inmediatamente va a salirles ese mensaje. Así que en algún momento obtienen el mensaje 494 del nivel 16 en el estado 1, es porque dice que la cláusula TableSample no se puede usar en ese caso. O sea, no es un error del SQL, es una concepción equivocada de uso, ¿no? Y entonces hay que tener cuidado con eso. Por ejemplo, que algo puede ser distinto cuando lo hagamos en la praxis. Si yo le digo, tomo una base de datos con TOSO que le hemos usado en alguna otra conferencia y le decimos, quiero mostrarme, bueno, la tabla de fact sales, que es una tabla de transacciones, una tabla de hechos, tiene 2.282.000 filas, ¿no? 482. O sea, 2.282.482 filas, o sea, registros. Entonces, si yo le digo, por ejemplo, que quiero que me muestre todos los campos de fact sales y le pongo este atributo, ¿no? De TableSample y le digo 10%, voy a esperar, no que me salga el 10%, pero aproximadamente lo que hace la máquina es mostrarme un conjunto de registros de manera aleatoria, que no necesariamente empieza desde el 1. Si yo lo vuelvo a ejecutar, por ejemplo, en la primera ejecución, me sale 238.249 registros. En la segunda ejecución me van a salir 237.000, y si ustedes están mirando aquí, el order ID, en comparación al order ID acá, no es lo mismo, a pesar de ser la misma instrucción, ¿no? Por eso les digo que esto es muy importante cuando uno quiere hacer la prueba. Yo lo uso mucho, por ejemplo, cuando quiero hacer una prueba de una rutina que estoy construyendo y que quiero pues que la máquina lo tome al azar, ¿no? Entonces, lo que hace TableSample es devolverme un número aproximado de fila según sus criterios. No el criterio de nosotros, sino el criterio del SQL. De hecho, ahora, si la tabla es muy pequeña y ocupa, por ejemplo, solo una página, entonces encontraremos que puede obtener todas las filas o incluso ninguna. O sea, a la hora de generar me sale vacío, ¿no? También esa es otra posibilidad. Y es bueno porque a veces también queremos probar una rutina, por ejemplo, ¿qué pasaría si no hay registros en mi tabla? ¿Qué me arroja el SQL y cómo yo lo monitoreo desde mi programa, que puede estar en cualquier lenguaje de programación, ¿cierto? Entonces, esta es una cláusula muy usada, muy interesante, que se suele emplear. Ahora, si yo deseo sí manejar un criterio de filas, puedo hacerlo así como lo ven aquí, ¿no? Pongo el TableSample y en lugar de ponerle %, como ven aquí, usamos rows. Pero igual, no esperamos que me den 10 registros, ¿no? Necesariamente. O si me los dan de manera aleatoria, al igual que siempre. Ahora, claro, llega un momento en que sí queremos mantener una semilla
de pseudo aleatorio. Igualito como todos los números pseudo aleatorios, yo creo una semilla, la semilla es opcional, el valor que yo le ponga es opcional y cada vez que ejecute este fact sales, por ejemplo, esta consulta, me van a salir siempre los mismos registros. O sea que si yo ejecuto esto y la primera vez me salen estos registros, los vuelvo a ejecutar, me van a volver a salir los mismos registros, porque le he dado la cláusula adicional de repetido, ¿no? Que repita de la tabla, y ese 1, 2, 3 es un valor opcional que uno coloca, ¿no? Siempre, claro, esto va a funcionar siempre que los datos de origen no cambien, pues, ¿no? Porque si los datos de origen cambian, evidentemente este semilla funciona ya de otra manera, ¿no? Si ingresa otro registro ya el SQL lo que hace es entender que se trata de una nueva tabla, un nuevo procedimiento. Así que ejecutará un valor muy distinto. Otra cláusula que se usa mucho en las consultas agrupadas es precisamente el group by. Por ejemplo, una clase de alumnos, nosotros podemos preguntar ¿cuántos alumnos tengo? Así que la respuesta es en un solo dato, así que hago un zoom, ¿no?, de ese campo y suficiente. Con eso yo tengo la cantidad de registros. Pero si dividimos dos grupos, mujeres y hombres, obviamente cuántos hay de cada uno ya implica hacer un group by, porque tendríamos que indicar el sexo y obviamente la suma que estamos haciendo, si fuera la suma, va a ser ya en este caso agrupada. Entonces, es una totalización, pero por grupos. Así que hay que establecer el grupo por sexo y luego contar o sumar y esperar pues la necesidad de que el SQL exija por qué va a agrupar, ¿no? Si yo le digo sexo y suma, entonces la máquina dice, bueno, vas a agrupar entonces por sexo, ¿no? El group by nuevamente aquí cumple un papel muy importante porque cuando hacemos group by, estamos pensando ya en el grupo que no forma parte de esa sumarización o de esa agrupación que hacemos dentro del SEI. Por ejemplo, aquí tenemos nuestra tabla de empleados, un ejemplo, ¿no? Entonces, observen aquí, tenemos el ID del empleado, tenemos el nombre, los apellidos, la fecha de nacimiento, el sexo, el cargo y el salario. Si yo le digo select, ojo, no olviden que aquí tenemos el campo sexo. Si yo le digo select sexo y luego cuéntame, o sea, cuéntame cuántos hay en hombres y cuántos hay en mujeres, ¿cierto? Este campo que está libre de la agrupación, que es count, debe ser parte de mi group by, ¿no? Esa es una norma. Porque si yo no pongo group by, al ejecutar esto, la máquina va a decir no procede porque no he agrupado. Y al poner sexo y count, la máquina no va a entender cómo hacerlo. ¿Ya? Si yo, por ejemplo, quiero poner una condición, lo puedo poner, ojo, la condición de mi tabla. No la condición de mi agrupación, sino de mi tabla. Que le digo la especie que sea P y el estado que sea A agrupado por sexo porque este es el campo libre, ¿no? Si yo pongo especie y sexo, entonces el grupo tiene que ser especie y sexo. No sexo y especie, sino en el mismo orden en que se ejecuta. Y luego, pues, las funciones agrupadas. Obviamente, el group by funciona en base a ese criterio de agrupación. En este caso es especie y dentro de especie, sexo. ¿Ya? Y así funciona. Entonces el group by es una cláusula que nos permite hacer este tipo de cosas. Y acompañado con esto está el having. El having es una especie de where, ¿ok? Having se agregó porque la palabra clave where no funciona o no trabaja para las funciones agregadas. Así que cada vez que yo voy a usar una función agregada como filtro, tengo que usar having, no where. Hay que cuidar eso. Y la sintaxis es la misma. Yo pongo el conjunto de columnas que quiero mostrar, de la tabla que quiero mostrar o de las tablas que quiero mostrar con inner join. Pongo las condiciones de la tabla, luego agrupo por las columnas que no están generadas dentro de las funciones agrupadas. Y aquí viene la condición. La condición es para las funciones agrupadas.
¿de acuerdo? O sea, para los sum, para el count, para el average, para el max, para el min, y así trabajamos. Entonces, por ejemplo, si yo tengo en la base de datos de Norwid, que es una base de datos de prueba, que viene con el SQL, tenemos el ID del cliente, el nombre del cliente, el nombre del contacto, la dirección, la ciudad, el código postal y el país, ¿no? Y entonces, por ejemplo, si yo usara esta opción, aquí no necesito group by, no necesito group by si esto estuviera solo, pero como está country, entonces tengo que agrupar por país. Entonces estoy diciéndole que me cuente cuántos hay, cuántos clientes hay por país, siempre y cuando tenga más de 5 personas. ¿Ok? Si ustedes ven, el Having trabaja con el count customer ID. ¿Por qué? Porque esta es la función agrupada. O sea, el Having me trabaja para filtrar, ¿no?, para ejecutar solamente aquellos cuyo contador me dé un mayor valor de 5. ¿De acuerdo? O sea, no va a contarme aquellos que tienen 3, 4, 1, no lo va a mostrar, en otras palabras. Solamente muestra, es un filtro en realidad, pero un filtro con las funciones agrupadas. La siguiente declaración, por ejemplo, enumera cuántos clientes hay de cada país, pero ordenados, ¿no? Entonces, claro, la sintaxis exige que primero esté el select, luego el from, luego el group by, bueno, el where, si estuviera where, el group by, el having, ¿no? Y luego el order by. Y claro, yo lo ordeno por este factor. No se olviden que al final es un campo agregado, pero es un campo finalmente. Y yo puedo pues hacerlo que lo muestre de manera descendente, de mayor a menor. Como ven, el having es un filtro, pero es un filtro con las funciones agrupadas. Y por último tenemos el distinct, ¿no? La instrucción select distinct se usa para devolver solo los valores diferentes, distintos. O sea, dentro de una tabla, una columna a menudo contiene muchos valores duplicados, ¿no? Entonces yo puedo enumerar los valores diferentes. O sea, en este caso el distinct lo que hace es trabajar solo con el valor que yo quiero indicar. Es útil para efectos de ver, por ejemplo, valores rápidos sin necesidad de entrar en toda la selección que nosotros tenemos. Por ejemplo, aquí tenemos la base de datos de muestras y tenemos la tabla de clientes que ya la hemos visto en los ejemplos anteriores. Y bueno, si yo le quiero decir que me muestre todos los países de los clientes, pues me va a sacar tantos registros como hay, ¿no? Si tengo 5, pues me va a mostrar 5 registros. Pero, claro, ahí está el país, ¿no? El país repetido, como México, por ejemplo, va a salir. Pero si yo le digo distinct, entonces solamente me va a salir una sola vez México. Porque estoy diciendo que me muestre los países, va a salir Germany, México, UK y Sweden, ¿no? Entonces yo simplemente voy a obviar los registros repetidos, ¿no? Y esto sí es útil cuando queremos generalizar o crear vistas adicionales respecto a algunos filtros que queremos desarrollar más adelante. Esto es muy útil, sobre todo cuando esta información se tiene que exportar, ¿no? Y SQL Exists es el operador que se utiliza para probar la existencia de cualquier registro, pero en una subconsulta. Es muy útil, ¿eh? Dentro de la programación, cuando queremos ver si hay registros, pues hacemos un exit primero, ¿no? El operador en realidad devuelve verdadero o devuelve falso a una consulta. Entonces yo le digo aquí, muéstrame lo que quiero que me muestres aquí, de tal tabla, donde si existe, por ejemplo, la columna que yo quiero en otra tabla, por ejemplo, o en la misma tabla, donde la condición se cumple. O sea, si este exit me devuelve verdadero, va a salirme la consulta, y si no, simplemente no se muestra.
Por ejemplo, yo tengo aquí, por un lado, la tabla productos. Tengo el ID del producto, el nombre, el proveedor, la categoría, las unidades, el precio. Y por el otro lado tengo el proveedor, el ID del proveedor. Como ven, este es mi foreign key y este es mi primary key, ¿no? Mi llave primaria, mi llave foránea. Y aquí está obviamente el nombre del proveedor, el nombre del contacto, la dirección, la ciudad, el código postal y el país. Entonces yo quiero, por ejemplo, como ven aquí, no está en esta tabla, no está el proveedor 3 y 4, por ejemplo. Lo que implica que ellos no me han proveído, no me han vendido. Entonces, yo digo, los proveedores con un precio de producto inferior a 20. ¿No? El precio está acá, en la tabla producto. Entonces yo le digo, muéstrame el nombre de los proveedores de la tabla proveedores, pero aquellos que hayan vendido, pues, ¿no? Entonces, donde el Select Product Name sea el ID del proveedor con el ID de la tabla de proveedores y que el precio sea menor que 20. O sea, quiere decir que si un proveedor aquí no forma parte de mi base o no me ha vendido, obviamente no va a salir, ¿no? Y la siguiente declaración devuelve verdadero y enumera a los proveedores con un precio de producto igual a 22. Igual, ¿no? O sea, podríamos hacer una mezcla. Generalmente esto es muy útil por las subconsultas que a veces queremos y nos ahorra, pues, las operaciones. También, claro, también hay otra forma de hacerlo. Recuerdan la cláusula IN, por ejemplo. La cláusula IN dentro de SQL hace casi lo mismo, con otra forma de lógica. Lo bonito de esto es que no se impone una lógica, ¿no? O sea, la lógica es propia de cada persona, algunos más hábiles que otros, pero finalmente la forma como se puede hacer para operar una consulta es libre. Unos usan in, otros usan exit, depende de lo que quieran manejar. Bien, vamos a ver esto y lo vamos a probar en nuestro paquete, ¿no? Vamos a entrar a un new query, vamos a hacer una nueva consulta y vamos a trabajar con Contoso, que ya lo tenemos aquí, que ya lo hemos trabajado. Por ejemplo, siempre es bueno ir mirando lo que tiene Contoso para no olvidarnos. Sí es bueno aquí que miremos nuestro diagrama. Todas estas tablas son tablas de dimensión, o sea, maestras, y tenemos una sola tabla de facts, ¿no? Que es la tabla de hechos, la tabla de ventas. Bien, esto para no olvidarnos, por aquí vamos a necesitar probablemente mirar algunos casos, ¿no? Entonces vamos a empezar y, por ejemplo, solo para tener una idea, vamos a mostrar, por ejemplo, todo lo que está en la tabla productos. Ahí está. Tenemos 1690 productos. Entonces, si yo le digo, muéstrame los 100 primeros, ¿cierto? Los 100 primeros de todo de la tabla productos. Entonces, la máquina lo que va a hacer es mostrarme 100 registros. Aquí ustedes lo pueden observar en la parte inferior derecha. Me muestra los primeros 100 registros de la tabla productos. Si yo quiero hacer eso, pero a nivel de porcentaje, entonces yo le digo, por ejemplo, top 10%, que le estoy diciendo porcentaje. Bueno, hagan esto para que no haya problema. Y le digo de la misma tabla, de DIN Product, ¿no? Entonces me va a sacar el 10% de, ¿recuerdan? Vemos aquí nuevamente, solo para recordarlo, tenemos 1690, ¿no? O sea, el 10% de 1690, ¿no? Y entonces ejecutamos, por eso es que ven ustedes 169 registros. ¿Ven? Eso es lo que hace el top, ¿no? Los primeros. Claro, si nosotros queremos, por ejemplo, ya aplicar algunas cositas como, por ejemplo, un order, que también es importante entenderlo así,
Ustedes saben que aquí tenemos una tabla y dentro de la tabla pues tenemos el unit price, ¿no? Yo quiero ver los productos más caros, los 10 productos más caros o los 10 productos más caros. Entonces yo le digo esto, ¿cierto? Muéstrame los 10 productos más caros y le digo ordénalo, ¿cierto? Ordénalo por el unit price descendentemente, ¿correcto? Y con eso, obviamente los productos más caros van a estar primero y estos son los productos más caros, ¿no? Y aquí tenemos el precio de los 10 productos más caros. Entonces, el top sí, me muestra los 10 primeros, pero los 10 primeros del order bar que yo genere. Eso es algo que podemos irlo mezclando, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero mostrar todos los registros de la tabla tiendas, ¿no? De todas las tiendas, yo tengo aquí un total de 310 tiendas, ¿correcto? Claro, yo puedo señalar solo algunos campos, ¿no? Pues eso ya no lo hago por razones de tiempo. Y le digo, muéstrame los 10 primeros, o el 10%. Ahí está, el 10% de, por ejemplo, de la tienda, esta tienda que hemos visto, ¿no? De todas las tiendas. ¿Ok? Entonces miramos esto y me va a sacar el 10% de 310, que es obviamente 31 filas, ¿no? Esto igual, ¿no? Por ejemplo, yo quiero esto mismo que me muestre algunos campos, entonces yo reemplazo el asterisco por historic key, de repente, no sé, pues el storage name, ¿no? El storage name y la cantidad de empleados que tengo, ¿no? Ya está. Y suficiente, ¿no? Y entonces puedo mostrar los campos que desee. Igual también puedo mostrar, por ejemplo, los primeros 10, no porcentajes, sino los primeros 10, las primeras 10 tiendas que tienen más empleados, ¿no? Entonces decimos, ordénalo por el empleado count, ¿no? De manera descendente. Entonces aquí estoy mostrando las tiendas que tienen más empleados, las 10 tiendas que tienen más empleados, ¿no? Eso es en cuanto a top, ¿correcto? Muy bien. Ahora veamos lo que habíamos visto en la teoría, el table samples, ¿no? Y vamos a hacerlo con las ventas, que son los que tienen más registros, ¿ya? Entonces, FAC, ¿no? La tabla FAC Sales, que es la tabla de ventas, ¿ok? Pero le digo el 10%. O sea, yo ya sé que tengo más de 2 millones, ¿correcto? Bien, ejecuto, observen, y me está mostrando, aquí está ejecutándose todavía, ya terminó, y me está mostrando 231.805 ventas. ¿Ok? Si yo vuelvo a ejecutar, ojo, son 231.805, vuelvo a ejecutar, verán que ahora me muestra 235.027. Vuelvo a ejecutar, todo esto es al azar, y ustedes se dan cuenta que me está mostrando los order ID, que son los ID de las ventas. Ahora me muestra 230.910 filas. Como ven, cada vez es de manera aleatoria su presentación. Ahora, si yo hago esto, igual, pero lo hago a nivel de filas, ¿ok? Básicamente, ejecuto, ¿ven? Y no me muestra nada, es un azar. Entonces, más adelante lo vamos a ver, que podría estarme mostrando un nuevo dato, ¿no? Yo puedo ejecutar hasta que salga, vamos a ejecutar el otro ya está, y luego cambiamos este orden. Tampoco, ¿no? Bueno, habría que ver, hay que ejecutarlo hasta que tengamos un resultado final, ¿no? Esto es totalmente al azar, ¿de acuerdo? Pero si yo le digo esto mismo,
ya, esto mismo de aquí, pero se lo digo, por ejemplo, en 20%, yo ya lo ejecuto, por ejemplo, ¿no? Si yo lo ejecuto, me va a dar un resultado, pero si yo le digo que haga sería un repetible, así, y yo pongo la semilla, 896, 896, y ejecuto, ¿no? Ejecuto, entonces, ya está. Ojo, el ID es 278, 281, 282, 284, ¿no? Ejecuto, ¿ve? Y me da el mismo resultado. ¿Se dan cuenta? Entonces analicemos y lo que hemos creado es una semilla de números aleatorios. Números aleatorios. ¿De acuerdo? Y eso va a variar. ¿No? Observen ustedes, miren la diferencia y si se han dado cuenta, este atributo o esta cláusula básicamente me permite hacer algunas pruebas, sobre todo cuando tenemos algunas operaciones que queremos probar. ¿Ya? Bien. A ver, ¿qué más tenemos? Ya está. Vamos ahora viendo cómo funciona esto del group by. ¿Ya? Lo vamos a hacer en esta dimensión, esta de aquí. Tenemos por un lado el fact sales y tenemos el DIN product. ¿Ok? Lo vamos a hacerlo de esta manera. Hacemos un select. Primero lo voy a poner así, de manera general, ¿ya? De la tabla fact sales, ¿cierto? Porque voy a hacer un inner join con mi tabla DIN product, ¿no? DIN product a través de mi campo en común, que es el product key, ¿no? O sea, en fact sales tengo el product key. Ahí estamos. ¿Listo? Ok. Ese inner join me va a permitir trabajar, por ejemplo, las ventas totales por producto. Entonces, aquí voy a usar el campo product name. No es ambiguo, por eso no necesito poner la tabla. Y voy a sumar, por ejemplo, las cantidades vendidas, ¿no? Que eso sale de la tabla fact sales, ¿no? O sea, el sales quantity, ¿no? Las cantidades vendidas, ya saben que si miramos aquí, en fact sales, en la columna, aquí está, ¿no? Sales quantity, ahí está, ¿ok? Y claro, aquí, por ejemplo, yo necesito hacer un group by, ¿no? Entonces le digo group by, agrúpalo por, tiene que ser por el product name. Este es mi campo de agrupación. Ya, si quieren, lo ordenamos. Si le decimos ordénalo por, podemos hacerlo ordenar por este valor de mayor a menor, o sea, de manera descendente. Listo. Y entonces ya tenemos una consulta de las cantidades vendidas por cada producto. Bueno, le ponemos un nombre aquí, ¿no? Cantidades. Ok, así. Ok, ¿ven? Y entonces está ordenado por los productos que más se han vendido. ¿Ok? Los productos que más se han vendido. Y a pesar de tener un fact sales, como tenemos una agrupación, son 1.689 productos que se han vendido. Y la cantidad de ventas en todos los años, obviamente, ¿no? Y ya está. Ahora, nosotros podemos ascender un poquito. Miren, estamos aquí, podemos llegar, por ejemplo, ¿por qué no? Podríamos hacerlo, sí, podemos hacerlo por su categoría. ¿Ok? Si ustedes recuerdan,
Si no, vamos a recordarlo aquí. El dim product, no product category, sino product subcategory. Y ahí tenemos las subcategorías, que son el MP4, ¿no? Los grabadores, los radios, etcétera, ¿no? Y entonces, esto es siguiendo esta ruta. Entonces, para estar esta ruta tenemos que hacer acá y tenemos que hacer acá. Acá están las cantidades vendidas, o sea, igual, ¿no? Entonces yo voy a copiar esto de aquí, correcto, pero no me interesa ahora los productos, sino me interesa hacer un inner join. Sí hago inner join dim product, obviamente, porque tengo que conectarme primero con uno y luego hago el inner join para conectar a esta subcategoría, ¿no? Y le digo por este dim subcategory punto subcategory key con dim product, porque los productos pertenecen a una categoría, a una subcategoría, perdón. Ahí está. ¿Ok? Listo. Agrupado por, no product name, sino nos vamos por el nombre de la subcategoría. Por la descripción, por este de aquí, ¿no? Si ustedes lo recuerdan, vamos viéndolo rapidito. Por este, product subcategory name. Entonces vamos a poner aquí, product subcategory name. Acá está. El nombre de la subcategoría y obviamente por ahí vamos a agrupar. ¿Ya? Igual, ¿no? Podríamos ordenar por la cantidad vendida, y no hay problemas. Ejecutamos y entonces me va a sacar por cada subcategoría cuánto se ha vendido. O sea, dentro del cell phones, accesorios de teléfono, están todos los productos que pertenecen a esa subcategoría. Hemos llegado hasta este nivel. ¿Ok? ¿Podemos llegar a este nivel? Claro que sí. O sea, voy a hacer este copy aquí, acá abajo. Y eso que estoy sumando, ¿no? Podría contar, podría sacar el máximo, el mínimo, en fin. Entonces aquí le digo inner join. Voy a ascender, ¿no? Voy a ascender a la categoría. Y esta categoría obviamente va a ser por el category key. Y me uno a la tabla de su categoría con el campo category key, ¿cierto? Y ya está. Por supuesto que en este caso, la tabla category key tiene el nombre, esto, ¿no? Product category. Entonces, ponemos aquí, product category, y ese va a ser nuestro agrupamiento. Vamos a agrupar precisamente por esto. ¿Listo? Y ya está. ¿Ven? Y ya tenemos una consulta que me dice por cada categoría cuánto vendí. Miren qué interesante, ¿no? El total de ventas de la categoría cell phones, computers, cameras, TV, music, audio. ¿Ven? Entonces estamos mostrando un conjunto. Ahora, hagamos algo interesante, ¿no? Por ejemplo, podríamos, no sé, a ver si me ocurre, de repente esto de aquí, ¿no? Ya, bueno, antes de avanzar, ya, tenemos hasta ahí un orden. Por ejemplo, vamos a suponer que alguien decide hacer esto mismo, pero no solamente por categoría, sino también por subcategoría. Lo podemos hacer porque estamos conectados. Ahí tenemos, ok, vamos a ponerlo acá. Ya está. Obviamente que esto tiene que ir también dentro del group by. Ok, siento, ya está. Esto ya no va. Y entonces, así como me salían aquí 6 registros, ahora me van a salir mucho más porque corresponde que cada subcategoría dentro de la categoría, ¿no? Y entonces así hacemos esto. Claro, nosotros estamos haciendo ordenado por la cantidad, así que vamos a ver una especie de desorden, entre comillas, ¿no? ¿Ven? Por ejemplo, aquí está el producto,
la subcategoría de la categoría, el total, ¿no? El subproducto de la categoría y así, ¿no? Pero está ordenado descendentemente. Por eso es que ustedes ven que los cell phones por aquí están separados, pero porque hemos ordenado por la cantidad, ¿no? Eso es en cuanto a un group by. Pero supongamos que yo quiero manejar esto con condiciones. Entonces voy a copiar, pues me corro esto de aquí, este de acá arriba, algo pequeñito. Solo para recordarlo, vamos a mirarlo nuevamente y luego vamos a hacer algunos pequeños cambios. ¿Oh? Aquí estoy mostrándome las ventas por cada producto, ¿cierto? Pero decido que esto se haga a nivel de filtros, ¿ya? Y entonces uso Javi. Le digo, mira, estas cantidades muéstrame siempre y cuando se hayan vendido, pues, a ver, más de, a ver, 15,000, ¿no? Más de 15,000. Más de 150,000. 1, 2, 3. ¿Ya? Y como lo vamos a ordenar, podemos mirarlo acá. Y al ejecutar, el Javi me filtra y ya no me muestra, sino hasta el registro 23, porque se vendió 241,000 y yo he dicho que me muestres todos aquellos que vendan más de 150,000. 23 registros, ¿ya? Observen esto sin el Javi. Lo voy a poner nuevamente aquí, sin el Javi, para poderlo entender mejor. ¿Sí? 23 registro. Si nosotros nos vamos al 23, perdón, al 23 registro, ahí está, ¿ven? Mire, este era 121,000, obviamente ya no sale, porque le hemos dicho que muestre aquellos que son más de 150,000. ¿Ya? Y esto funciona en todas las instancias, ¿no? Por ejemplo, cuando yo hice esto de subcategoría, perdón, disculpen. Cuando yo hice esto de subcategoría, que lo mostré aquí, vamos a mirarlo. ¿Ve? Me mostró, obviamente, hasta el registro 22, ¿correcto? Yo quiero que me muestre cuando, pues, estas cantidades, un Javi, que esta suma sea mayor, por ejemplo, de 70,000. De 700,000, porque aquí estamos ya sumando por su categoría, ¿no? Entonces, al ejecutar esto, ya no me muestra más que 17 registros, porque he pedido más de 700,000 y aquí tenemos 845,000. ¿Ven? A esto me refería. Entonces, nosotros podemos manejar una información, digamos, bastante amplia cuando manejamos este Javi. Es muy interesante, es el filtro correspondiente a. Ahora, claro, si alguien dice, y si yo puedo manejar esto a nivel también de where, por ejemplo, bueno, si yo quiero hacer, por ejemplo, que me sume los mayores de, siempre y cuando, a ver, aquí a un where, el año, por ejemplo, de la fecha, a ver, la fecha aquí, fact sales es, vamos a ponerlo, fact sales, este aquí, ¿no? Sea, por ejemplo, el 2009. Entonces, al ejecutar esto, me va a mostrar solo 3 registros porque los otros no entraron en el año 2009. O sea, las subcategorías que estoy mostrando es, aquí mostré todas las subcategorías. Acá solamente aquellos cuya fecha, cuyo año era 2009. ¿Ven? Ok, muy bien. Vamos viendo ahora, por ejemplo, a ver, vamos a hacer esto. Ok. Por ejemplo, yo tengo todos los productos que he vendido. Yo luego digo
asterisco from FARC sales, que es bastante, más de 2 millones, ¿no? Y le hago un inner join con dim product a través de dim product punto product key con FARC sales punto product key. ¿Ok? Si hasta ahí lo hago, van a salir todos los registros, pero yo voy a hacer lo siguiente. Entonces yo le digo donde el data key sea el año de data key, disculpen, el año. Hasta el año de data key. Sea igual a 2009, por ejemplo, ¿no? Pero yo quiero que me muestre todos los productos. Entonces le digo product name. Okay, disculpen. Ya estamos. Si yo ejecuto esto, me va a mostrar todas las ventas, pero es probable que los productos se repitan, ¿cierto? Claro, aquí no los vemos rápidamente, pero de hecho hay productos que están repetidos. Si no, veamos pues cuántos registros tenemos. Tenemos 604,000 registros. Pero si yo le digo un distinct, ok, así. Ojo, son 604,000. Al ejecutar esto, solo me da 1,600, porque los productos que ya están repetidos ya no los muestran. Estos fueron los productos vendidos en el año 2009. No los 604, sino 1,000 y pico productos, solo que unos se vendieron varias veces, ¿correcto? Y ahí podríamos hacer un count, ¿no? Por cada producto y ya con eso solucionamos la otra información que se vaya a requerir, ¿ok? Ahora, por ejemplo, hagamos esto. Yo le digo select, muéstrame de la tabla o productos, de la tabla productos, aquellos que se han vendido, ¿ok? Todos los productos que se vendieron. Entonces le digo where y le digo exits, ¿no? Todos los que están en las ventas. Entonces le digo product key, la llave del producto, de fact sales, ¿cierto? Donde el product key, ¿no? El product key. ¿Sí? Obviamente de fact sales, vamos a ponerlo así, para que no haya envío, porque como tiene el mismo nombre, hay que indicarle de qué máquina, de qué tabla estoy tratando, ¿no? Ok, ahí estamos. Ok, ahí está. De la tabla fact sales, donde sea igual a la tabla de dim product, product key, ¿no? Porque ese es el conector, ¿cierto? Y puedo hacerle algo como esto. And year, el data key, el año, por ejemplo, 2008. Ok. Entonces le digo, muéstrame todos los productos que vendí en el año 2008. ¿No? Toda la información de los productos que vendí en el año 2008. Eso es lo que hago. Claro, la información que quiera, ¿no? Puedo poner el nombre del producto, vamos, yo puedo hacer esto mismo, pero ya con algunos campos, ¿no? Por ejemplo, esto es muy importante. Bien, yo le digo, bueno, dame el product key, dame el product name, no sé, pues dame qué sé yo, pues la descripción. Ya está. De todos los productos que se vendieron en el año 2008. ¿Por qué? Porque este exit, al poner el where, estoy poniendo la condición. Digo,
¿Dónde existe este producto? En las ventas del año 2008. ¿Ya? Esto también puede ir a todos los niveles que hemos visto, ¿no? Yo puedo decir de la subcategoría, puedo decir de la categoría, y no solamente por eso. Yo puedo irme por aquí. También puedo hablar de DIN Geography, o sea, el continente, la región, ¿no? El canal, la promoción, en fin. Porque puedo ascender por cualquier lado y buscar, ¿no? Entonces, el exit es muy, muy útil cuando uno quiere hacer eso. Ahora, también puede darse este caso, ¿no? Alguien dice, a ver, muéstrame los productos que no vendí. Entonces le digo, not. Acá, perdón. Vamos. Voy home. Aquí. Los que no están aquí. O sea, los que no vendí en castellano. Claro, aquí la consulta va a demorar un poquito porque es otro tipo de operación, ¿no? Es otro tipo de operación. Y entonces, aquí lo que va a hacer la máquina es sacarme aquellos productos que no vendí. Porque le digo not exit. Los que no están en esta subconsulta. Esto es una subconsulta porque yo puedo, se llama subconsulta porque yo puedo hacer esto. Miren, ejecuto solo esto. Está todavía operando. Disculpe, está todavía operando. 25 segundos. Y lo veo que está operando todavía porque aquí tiene un execute ejecutándose, ¿no? Bueno, esperemos que no demore mucho para hacer la subconsulta correspondiente. La subconsulta se ejecuta, ¿no? Y si no tenemos problemas aquí, yo me voy a otro new query, ¿ok? Y aquí lo ejecuto para que no haya problemas. Oh, ¿qué pasó? Ah, bueno, ¿qué estoy haciendo? Ah, bueno, tendría que hacer un inner join, ¿no? Un inner join. Vamos a ver si ya resultó acá. Ya terminó. Son 193 registros. Miren, son 193 y se ha demorado un montón. Pero su consulta era referida a que tomo el código del producto de esta tabla. No hago un inner join aquí, sino estoy conectándome con la otra tabla y le digo, mira, aquellos cuyo product key es el product key de aquí, de la tabla DIN Product, ¿no? Y ya está, ¿no? Muy bien. Entonces, como ven, a esto nos referíamos cuando hemos hablado de filtros, de agrupaciones y todas las cláusulas que hemos podido observar. Muy bien, señores. Como siempre, ha sido un gusto estar con ustedes, mostrar algunas cositas que tenemos dentro del curso de SQL y que podemos profundizar. Como ven, la potencialidad de las consultas con el SQL son enormes, ¿no? Incalculable. No olviden que los filtros que nosotros podemos hacer son tan simples como los que acaban de ver. Estamos navegando en una base de datos y podemos, si esto está bien conectado, que ha sido motivo de otra conferencia, pues no va a haber ningún problema de obtener la información que querramos en el momento que querramos y de la cantidad de información que necesitemos. Muy bien, señores, ha sido todo por hoy. Nos estamos viendo en una próxima conferencia, seguramente ya el día 30, sí, todavía tenemos el día 30 una conferencia relacionada siempre al SQL. Les invito entonces a escucharnos la próxima semana. Como siempre, ha sido un gusto. Soy Walter Moncada y me despido de ustedes. Hasta la próxima semana. Gracias.